¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, que Dios les bendiga mucho. Es un gusto que ya esté cada uno de ustedes aquí en su podcast Redención. Y el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante que estoy seguro que les va a interesar mucho. Y primeramente queremos invitarlos a que se suscriban a su canal Redención y que también estén invitando a cada uno de sus amigos, de sus conocidos, a que no se pierdan cada podcast que vamos a estar subiendo. Y el día de hoy vamos a tocar el tema de la fe. El tema de la fe, queremos que dejen sus comentarios, queremos que ahí estén ustedes opinando, queremos que ustedes nos hagan sus preguntas, qué tema les gustaría que desglosáramos. Pero el día de hoy yo te quiero preguntar, para ti, ¿qué es la fe? ¿Y en qué puede ayudarte a tener una fe en Dios? Yo soy Alex González y este es tu podcast Redención. Ok, el día de hoy vamos a tocar el tema de la fe. Primeramente tenemos nosotros que saber qué es la fe. La fe, dice en la palabra de Dios, que tener la fe, dice la palabra que en Romanos 10:17, así que la fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios. La fe, ahí en el libro de los Hebreos nos dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cosas que nosotros a simple vista no podemos ver, cosas que nosotros quisiéramos que sean manifiestas en nuestra vida, pero muchas de las veces no es posible verlas, pero las podemos sentir. La fe es tener la seguridad de que aquello que es imposible se puede volver posible. La fe para ti es aquello que día con día nosotros vamos viendo en nuestro caminar. La fe es creer que hay algo que está esperando para tu vida. Y esa convicción, esa certeza de lo que tú esperas es lo que no vas a ver, pero en un momento, cuando tú menos te des cuenta, ahí va a estar. Esa certeza la podemos aplicar cuando nosotros hablamos de Dios. Nosotros muchas de las veces queremos ver cosas sobrenaturales, pero Dios obra de una manera completamente diferente. Dios toca tu corazón, Dios te llama, pero conforme a su palabra. Cuando la palabra de Dios llega a tu vida y te dice, tú puedes obtener un cambio si comienzas a caminar de la mano de Dios. Cuando tú tienes fe, cuando esa fe se activa en tu vida, vas a comenzar tú a notar cambios verdaderos en ti. Eso es algo muy importante. Pero, ¿para qué es la fe? Esa es una pregunta muy, muy interesante, una pregunta que muchas de las veces nos han hecho a cada uno de nosotros. ¿Para qué es la fe? Primeramente, nosotros tenemos que tener bien cimentada esta idea, que nosotros caminamos con fe, pero no para caminar en esta tierra. Nosotros estamos buscando, por medio de esta fe, algo llamado salvación. Y la salvación es lo que Dios quiere para tu vida. Muchas de las veces buscamos por medio de la fe, quizá que Dios pueda sanarte de alguna enfermedad. Quizá por medio de la fe buscamos que te pueda ir bien económicamente, bien en el amor, que te pueda ir bien en muchas cosas de tu vida. Pero la verdadera fe, dice la palabra de Dios, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Cuando tú crees, cuando tú le abres la puerta de tu corazón a Jesús, Él entra, Él llega, Él empieza a visitar cada aspecto de tu vida. Él comienza a visitar cada rincón de tu corazón, cada rincón de tu mente, y ahí es donde Él empieza a obrar. Tú no te vas a dar cuenta, pero los cambios día con día van a estar ahí. Día con día esos cambios que Dios va a ir haciendo en tu vida, tú los vas a ir notando. ¿Cómo puedo notar estos cambios? Pues muchas de las veces es en tu manera de actuar, en la manera en que tú te diriges, en la manera de que quizá si en las mañanas tú salías y ibas con una actitud negativa, el día de hoy vas a ir con una actitud positiva. Y vas a llegar y vas a dar un buenos días y va a ser algo
muy, muy, muy increíble cuando tú te des cuenta que esa fe se está activando en tu vida. Quiero que tú sepas que solamente necesitas tú creer. Quiero que sepas que solamente necesitas tú abrirle las puertas de tu corazón a Cristo para que pueda activarse de una o de otra forma esa fe. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 5:7, porque vivimos por la fe y no por la vista. Vivimos por la fe, vivimos por lo que esperamos nosotros, esa convicción que Dios nos ha dado para creer en su palabra. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante, y esa cosa importante es, muchas de las personas decimos, yo creo en Dios, pero la verdadera pregunta que yo te haría, ¿tú crees en Dios o tú le crees a Dios? Porque nosotros podemos creer en Dios, nosotros podemos creer muchas cosas, pero cuando nosotros le creemos a Dios, creemos en eso que nos decía, que comentamos al principio, que es la certeza de lo que se espera, es decir, lo que viene estipulado en su palabra. Muchos se preguntan y cuestionan y dicen, es que solamente es un libro. Sí, pero es un libro inspirado por Dios. Y cuando tú comienzas a creer que Dios, a través de este libro, de esta palabra, Él te está hablando, es cuando comienzan a pasar cosas tremendamente buenas para tu vida. Van a haber luchas, claro, van a haber dificultades, claro que van a haber dificultades, de eso nadie está exento, pero de eso se trata el camino de la fe. El camino de la fe es el camino donde tú vas cayendo, pero a la misma vez te vas levantando de cada uno de esos obstáculos. Ese es el camino de la fe, el camino en el que tú tienes esa tremenda lucha, pero tú estás consciente de que hay alguien que está ahí tomándote de la mano para poder ayudarte. En la palabra de Dios en el Antiguo Testamento nos relata cuando Moisés se cansaba, cuando tenía la vara, cuando estaba en ese lugar, en la prueba, Moisés se cansaba y decía que llegaban y le alzaban los brazos. Entonces ahí es donde viene la fe. Ahí es donde sabemos que va a ocurrir algo que nosotros no esperamos, pero que va a llegar, porque esa es la promesa que el Señor te da. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Acuérdense muy bien, nosotros cuando activamos esa fe, ya no lo hacemos por vista, sino creyendo en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios, como les decía, así que la fe proviene del oír, y el oír proviene de la palabra de Dios. Es decir, cuando nosotros buscamos ese consuelo, buscamos esa respuesta, tenemos que dirigirnos ¿a dónde? A la palabra de Dios. Ahí es donde viene el oír. Yo te quiero hacer esta pregunta, espero que me la puedas responder. ¿Tú alguna vez has querido o te has detenido a oír la voz de Dios? Oh, pero ¿cuál es la voz de Dios? La voz de Dios es abrir la Biblia y escudriñarla. Y ahí es donde se activa esa fe poderosa en tu vida. Dice la palabra en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Es decir, cuando tú empiezas a activar una vez más esa fe, empiezas a agradar a Dios. ¿Cómo empezamos a agradar a Dios cuando la fe se activa en tu vida? Pues comenzando a dejar de hacer las cosas malas que quizá en un momento han estado afectándote. Eso no quiere decir que nosotros somos perfectos, eso no quiere decir que nosotros estamos exentos de caer, de resbalar, de tropezar, pero siempre nosotros tenemos que tener en nuestra mente que cuando esa fe se ha activado, nosotros buscamos la respuesta en la palabra de Dios. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y quiero dejarles un tema, quiero dejarles un versículo muy importante. Dice la palabra en Romanos 5:1, así pues, justificados por la fe, tenemos paz
con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que por medio de esa fe tú vas a actuar y vas a obedecer muchos de los mandamientos que aquí nos da el Señor en su palabra. Muchos mandamientos: honrarás a tu padre y a tu madre. Si no los honrabas, si en algún momento les faltaste al respeto, si en algún momento hiciste cosas que no fueran buenas para tu familia, dice la palabra de Dios que somos justificados por la fe. Dice que por la fe tenemos paz para con Dios. Es decir, que comenzamos a actuar de una manera diferente. Reconcíliate. Yo te invito a que actives esa fe y que comiences a creer que Dios puede lograr transformar tu vida, que Dios puede lograr hacer que tú cambies tu corazón y puedas reconciliarte con aquellas personas que tú has estado enojado, con aquellas personas que has herido, con aquellas personas que has lastimado. Si has fallado en algún momento de tu vida, activa esa fe y dile: Señor, si es cierto que tú existes, quiero verte que te manifiestes en mi vida. La fe es el decir sin temor: yo creo y yo te creo. Yo te invito a que el día de hoy tú le digas a Dios: yo te creo, porque muchos podemos creer, pero el creerle a Él, ese es el verdadero reto. Si activaste tú esa fe el día de hoy, yo te quiero invitar el día de hoy a que nos pongas en los comentarios cómo fue tu experiencia. Quizá esa fe se puede activar en un día, en una semana, no sé, pero si en estos días tú has decidido decirle: Señor, yo te creo, Señor, yo he creído esa palabra, porque dice ahí en la palabra de Dios, en Efesios 2:8, dice: ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Dice que esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Es decir, que es algo que Dios te está regalando. Esa fe es un don. Esa fe es algo que Dios quiere regalarte, que tiene preparado para ti. Entonces, el día de hoy yo te quiero invitar a que nos digas cómo fue tu experiencia al abrirle tu corazón a Dios. ¿Cómo fue tu experiencia al decirle: Señor, yo creo? ¿Tienes a alguien enfermo? ¿Tienes a alguien con necesidad? ¿Estás pasando un momento difícil? Activa la fe en Jesucristo y dinos qué ha pasado el día de hoy en ti, qué algo extraordinario pasó cuando decidiste hacer una oración de fe. Muchas veces hemos oído que cuando hay gente predicando en la calle, compartiendo, nos dice: pues vamos a hacer una oración de fe. Pero no solamente dejes que esa oración se quede en ese momento, sino que la fe es día con día ir perseverando, día con día ir buscando. No es una religión, que quede bien claro. La fe es una convicción. ¿En quién? No es en una iglesia ni en nada de eso. La fe es la convicción en Jesucristo. Solamente en aquel que puede librarte, dice la palabra, que sacarte de las tinieblas a su luz admirable. Entonces yo te quiero invitar el día de hoy a que tú busques activar esa fe en tu vida, y te aseguro que algo va a pasar muy increíble en tu vida. Va a haber una transformación, va a haber un cambio. Tú vas a poder ir viéndolo día con día en tu vida. Entonces, pues bueno, yo me quiero despedir con esa invitación de cada uno de ustedes. Yo quiero invitarlos a que sigan cada uno de estos podcasts que vamos a tener cada semana. Vamos a tener muchos invitados y te aseguro que vamos a tener palabra para tu vida. Pues bueno, yo me despido. Yo soy Alex González. Recuerda, este es tu podcast Redención y nos vemos la próxima.